Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Imagina por un momento lo que ocurre cuando alguien cree tener el control de una situación y actúa desde la apariencia, desde el juicio rápido, sin saber que está frente a algo mucho más grande de lo que imagina. Esta historia comienza en un lugar cotidiano, uno de esos espacios donde la gente entra, come y se va sin detenerse a mirar demasiado a su alrededor, un restaurante común, de esos que existen en cualquier ciudad y que parecen no guardar secretos. Allí, en medio del ruido de platos, conversaciones triviales y rutinas repetidas, ocurrió algo que cambiaría por completo la vida de quienes estuvieron presentes, aunque en ese momento casi nadie lo notó. Ese día, un hombre sencillo cruzó la puerta. No llevaba nada que llamara la atención, no había señales de importancia en su forma de vestir ni en su manera de caminar. Era uno más, o al menos eso pensaron todos. Sus pasos eran lentos, tranquilos, como si no tuviera prisa, como si supiera que cada lugar al que llega tiene un propósito, incluso cuando nadie más lo percibe. Se detuvo un instante cerca de la entrada, respiró hondo y observó el lugar, no con curiosidad, sino con una calma profunda, como quien ya ha visto muchas veces la misma escena repetirse. El ambiente seguía su curso normal. Personas concentradas en su comida, en sus cuentas, en conversaciones ligeras. Nadie parecía dispuesto a mirar más allá de su propio plato. El hombre avanzó hasta una mesa apartada, una de esas que casi nadie elige, no porque estén rotas, sino porque quedan fuera del centro de atención. Se sentó con cuidado, apoyando las manos sobre la madera marcada por el paso del tiempo, como si reconociera en esas señales algo familiar. No había urgencia en él, tampoco incomodidad. Había espera. Mientras otros levantaban la mano con impaciencia para llamar al servicio, él permanecía en silencio, atento, presente. Algunos lo miraron de reojo y desviaron la vista casi de inmediato, no por maldad explícita, sino por costumbre. Es más fácil no ver cuando lo que se ve incomoda. Desde el fondo del lugar, el dueño observó la escena. Algo en la presencia de aquel hombre lo inquietó sin razón aparente. No era una amenaza concreta, era una sensación difusa, como cuando algo rompe el orden establecido sin hacer ruido. Para él, aquel hombre no encajaba. No por lo que hacía, sino por lo que representaba. En ese instante, sin saberlo, se estaba preparando el inicio de una lección que no llegaría con gritos ni con gestos exagerados, sino con silencio, paciencia y una verdad que se revelaría demasiado tarde para algunos. Y así, sin anuncios ni señales evidentes, aquel hombre sencillo, que para todos era invisible, tomó asiento y esperó. Nadie imaginaba que estaban frente a Jesús, ni que ese encuentro aparentemente común iba a remover conciencias y a dejar una huella imposible de borrar. La historia apenas comenzaba. El hombre permanecía sentado en aquella mesa discreta, sin mover el cuerpo más de lo necesario, como si supiera que el silencio también ocupa espacio. Sus manos descansaban sobre la superficie gastada, y sus ojos recorrían el lugar sin juzgar, sin comparar, sin exigir. Observaba los gestos cotidianos, las risas breves, las miradas distraídas, y en cada una parecía reconocer algo profundamente humano. No había reproche en su rostro, solo una atención serena que contrastaba con la prisa general. Cuando finalmente un mesero pasó cerca, el hombre levantó la mano con un gesto suave, casi tímido. No hubo chasquido de dedos ni tono impaciente. Cuando el joven se acercó, escuchó un pedido inesperado, dicho en voz baja pero firme. No pidió un platillo del menú ni exigió trato especial. Solo preguntó si era posible recibir algo sencillo, lo que hubiera disponible, y un poco de agua. Nada más. El mesero dudó. Miró alrededor, buscó con los ojos una señal que no llegó de inmediato. No era una solicitud habitual para ese lugar, pero tampoco era una falta de respeto. Desde el fondo, el dueño seguía atento. Cada segundo que pasaba aumentaba su incomodidad.
En su mente comenzaban a formarse pensamientos que no decía en voz alta. Preocupaciones ligadas a la imagen del negocio, al que dirán, a la sensación de que algo se estaba saliendo de control sin que pudiera señalar exactamente qué. No era el pedido lo que le molestaba, era la presencia misma de aquel hombre, tan tranquila, tan fuera de las reglas no escritas del lugar. El mesero regresó con un plato sencillo y un vaso de agua. Lo colocó sobre la mesa con cuidado. El hombre agradeció con un leve movimiento de cabeza, sin palabras grandilocuentes, sin gestos exagerados. Comenzó a comer despacio, como quien valora cada bocado, no por escasez, sino por respeto. Esa calma empezó a incomodar a algunos. Las conversaciones bajaron de volumen. Alguien susurró algo. Otro dejó de mover el cubierto por un instante. No pasaba nada extraordinario, y aún así, todo parecía distinto. El dueño sintió que debía intervenir. No sabía exactamente qué iba a decir, pero estaba convencido de que esa escena no debía continuar. Salió de detrás del mostrador con un vaso de agua en la mano, caminando con una firmeza que intentaba ocultar su inseguridad. Se detuvo junto a la mesa y observó al hombre comer en silencio. En ese instante, sus miradas se cruzaron. No hubo desafío, no hubo súplica. Solo una presencia tranquila que desarmaba cualquier impulso de autoridad forzada. El vaso de agua permanecía suspendido en su mano. El ambiente entero parecía contener la respiración, aunque nadie era plenamente consciente de ello. Algo estaba a punto de suceder, no como un espectáculo, sino como esos momentos que dividen un antes y un después sin hacer ruido. El hombre sentado seguía en calma, ajeno a la tensión que crecía a su alrededor, mientras el dueño sentía, sin entender por qué, que estaba frente a una decisión que tendría consecuencias mucho más profundas de lo que podía imaginar. El dueño aclaró la garganta y habló con voz contenida, intentando mantener una compostura que ya empezaba a resquebrajarse. Dijo que aquel no era un lugar para ese tipo de situaciones, que allí la gente venía a sentirse cómoda, a disfrutar sin interrupciones. No levantó la voz, pero tampoco mostró amabilidad. Sus palabras flotaron en el aire con un peso extraño, más cargadas de incomodidad que de autoridad. El hombre sentado levantó los ojos con calma, escuchó sin interrumpir y volvió la mirada a su plato, como si hubiera entendido algo más profundo que las palabras dichas. Esa ausencia de respuesta fue interpretada de la peor manera. Para el dueño, el silencio parecía desafío. Para los demás, era simplemente una escena incómoda que nadie quería asumir. Algunos clientes se removieron en sus sillas, otros fingieron retomar conversaciones que ya no fluían igual. El ambiente se volvió denso, no por lo que se decía, sino por lo que todos percibían y nadie se atrevía a nombrar. Cuando nadie se levanta a poner límites, la tensión suele crecer en silencio. El dueño dio un paso más cerca. Su voz ahora sonó más firme, menos paciente. Repitió que debía retirarse, que no entendía la situación. El hombre dejó el cubierto con cuidado. Se limpió las manos de manera sencilla y levantó ligeramente el rostro para escuchar mejor. No había provocación en su gesto, solo atención. Sin embargo, ese movimiento fue leído como algo distinto. La incomodidad acumulada buscaba una salida. En un acto impulsivo, el dueño inclinó el vaso que llevaba en la mano. El contenido cayó de forma abrupta, rompiendo la quietud del momento. No hubo gritos ni gestos teatrales, solo un silencio aún más profundo que se extendió por todo el lugar. El suelo quedó marcado, la mesa también. Nadie se movió de inmediato. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron no haber visto. La escena duró apenas segundos, pero dejó una impresión que se fijó en la memoria de todos. El hombre permaneció quieto. No reaccionó con enojo ni con palabras duras. Respiró hondo, se puso de pie con tranquilidad y acomodó la silla en su lugar, como quien no quiere dejar desorden a su paso. El dueño, aún de pie,
Parecía esperar una respuesta que nunca llegó. No hubo reproche, no hubo acusación. Solo una mirada serena que recorrió el lugar, pasando por cada rostro, deteniéndose un instante en cada persona. Luego, con voz baja y firme, el hombre dijo que ya había terminado. Nada más. Caminó hacia la salida con pasos tranquilos, abrió la puerta y se fue, dejando detrás un espacio que ya no era el mismo. El ruido habitual intentó volver, pero no lo logró del todo. Algo había cambiado. No en las mesas ni en la comida, sino en el interior de quienes presenciaron aquella escena y eligieron permanecer en silencio. Durante unos segundos, nadie supo qué hacer. El lugar seguía lleno, pero la sensación era de vacío. El sonido de los cubiertos regresó poco a poco, forzado, como si todos intentaran convencerse de que nada importante había ocurrido. El dueño permaneció de pie junto a la mesa, mirando el vaso vacío y el plato sencillo que había quedado atrás. La reacción que esperaba no llegó. No sintió alivio, ni satisfacción, ni control. En su lugar apareció una incomodidad persistente, difícil de explicar, como cuando uno sabe que ha cruzado una línea invisible. Volvió detrás del mostrador y trató de retomar la rutina. Dio indicaciones, respondió preguntas, incluso sonrió en algún momento, pero todo sonaba hueco. Algunos clientes se levantaron antes de terminar, otros dejaron dinero de más y se marcharon sin mirar atrás. Nadie hizo un comentario directo, pero el ambiente había cambiado. No era un castigo evidente, era algo más sutil, una grieta silenciosa que comenzaba a abrirse. Afuera, el hombre caminaba con calma por la calle. Su ropa seguía húmeda, pero no parecía apurado por secarse ni por justificarse. No volvió la cabeza, no buscó miradas. Avanzaba con la serenidad de quien acepta lo ocurrido sin cargarlo como ofensa personal. Lo que pesaba no era el gesto en sí, sino la facilidad con la que tantos lo habían permitido. Esa era una lección antigua, repetida, que conocía bien. Esa noche, el dueño cerró el local como siempre, pero algo no encajaba. En casa, el descanso no llegó con facilidad. La escena volvía una y otra vez, no como recuerdo borroso, sino con una claridad incómoda. El vaso, la mesa, el silencio. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto, de que solo protegía su negocio, su orden, su espacio. Sin embargo, las explicaciones perdían fuerza en la quietud del final del día. Al amanecer, el restaurante abrió nuevamente. Las puertas estaban listas, la comida preparada, todo parecía en su lugar. Aún así, el ritmo no era el mismo. Algunas mesas quedaron vacías más tiempo de lo habitual. Personas se asomaban, dudaban y seguían de largo. No había razones visibles, pero el flujo había cambiado. El dueño lo atribuyó al azar, a un día lento, a cualquier cosa que no lo obligara a mirar más profundo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el hombre seguía su camino sin rencor, sin prisa, confiando en que ciertas acciones, aunque parezcan pequeñas, siempre dejan huella. Lo que había ocurrido no había terminado en el momento en que cruzó la puerta. Apenas estaba comenzando un proceso silencioso que, tarde o temprano, pediría una respuesta. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud extraña, como si el tiempo hubiera decidido avanzar con más cuidado. El restaurante abría puntualmente, las mesas estaban listas, los olores de la cocina eran los mismos. Pero algo no respondía como antes. El movimiento disminuía sin una causa evidente. Personas que solían entrar con naturalidad ahora pasaban de largo. Otras se asomaban y seguían su camino sin explicación. No había rumores, no había comentarios abiertos, solo una ausencia que comenzaba a sentirse pesada. El dueño intentaba mantenerse ocupado. Revisaba cuentas, ordenaba papeles que ya estaban en orden, hablaba con los empleados sobre detalles menores. Todo para evitar pensar en aquello que volvía una y otra vez cuando el ruido bajaba.
Cada vez que veía un vaso de agua sobre una mesa, algo se tensaba por dentro. No era miedo, era una incomodidad persistente, como una pregunta que no quiere callarse. Por las noches, el descanso seguía siendo ligero. La escena regresaba sin aviso, no como reproche, sino como espejo. El gesto rápido, el silencio posterior, la salida tranquila. Empezó a notar que no recordaba al hombre como alguien fuera de lugar, sino como alguien que había estado sorprendentemente en paz. Esa calma era lo que más lo inquietaba, porque no dejaba espacio para justificarse. Mientras tanto, el hombre seguía caminando por la ciudad. Se sentaba en plazas, aceptaba lo poco que le ofrecían, compartía cuando podía. No hablaba de lo ocurrido, no buscaba explicación ni compensación. Su silencio no era olvido, era elección. Cada paso parecía guiado por una confianza serena, como quien sabe que las consecuencias verdaderas no se fuerzan, se revelan con el tiempo. En el restaurante, algunos empleados comenzaron a notar el cambio de ánimo del dueño. Respondía más lento, parecía distraído. Un comentario simple bastaba para que se quedara en silencio por unos segundos de más. No había estallidos ni reproches, solo una introspección creciente. Sin darse cuenta, había comenzado un proceso que no se resolvía con estrategias ni promociones, sino con una revisión interior que ya no podía posponer. Lo que había comenzado como un gesto impulsivo ahora se transformaba en una inquietud constante. No era una pérdida inmediata ni un castigo visible. Era algo más profundo, una sensación de desorden interno que pedía atención. Y cuanto más intentaba ignorarla, más claro se volvía que aquella historia, lejos de haber terminado, apenas estaba entrando en su parte más decisiva. Con el paso de los días, la inquietud dejó de ser difusa y comenzó a tomar forma. El dueño ya no podía concentrarse como antes. Olvidaba pedidos sencillos, se quedaba mirando el salón vacío sin darse cuenta del tiempo. Respondía con monosílabos cuando alguien le hablaba. No era cansancio físico, era otra cosa, una carga silenciosa que se había instalado en su interior. En casa, el ambiente también cambió. Las conversaciones se volvieron cortas, automáticas, y cuando llegaba la noche, el silencio parecía pesar más que durante el día. Cada intento de justificarse sonaba débil. Decía que había actuado para cuidar su negocio, que no podía permitir escenas incómodas, que había sido una decisión práctica. Sin embargo, esas explicaciones ya no lo tranquilizaban. Algo dentro de él sabía que no había sido solo una decisión práctica, sino una elección tomada desde el temor y la apariencia. Y esa certeza no lo dejaba descansar. En contraste, el hombre que había salido del restaurante seguía su camino con la misma serenidad. No parecía cargar resentimiento ni buscar reparación. Se detenía a escuchar a quien necesitaba hablar, aceptaba un trozo de pan, ofrecía compañía sin promesas. Su presencia era discreta, casi invisible, pero dejaba una sensación de calma difícil de explicar. No necesitaba levantar la voz para hacerse notar. Su forma de estar ya decía suficiente. En el restaurante, el movimiento continuó disminuyendo. No de golpe, no de manera escandalosa, sino como una marea que retrocede poco a poco. Las mesas vacías comenzaron a ser más frecuentes. Los empleados intercambiaban miradas, preguntándose qué estaba pasando. Algunos sugirieron cambios, promociones, nuevas ideas. El dueño escuchaba, pero en el fondo sabía que el problema no estaba ahí. No era algo que se arreglara con ajustes externos. Una tarde, se sentó solo en una de las mesas. Observó el lugar que durante años había controlado con firmeza. Por primera vez, no se sintió dueño del espacio, sino alguien enfrentado a sus propias decisiones. No había reproches externos, no había acusaciones públicas. Solo un silencio que lo invitaba a mirar de frente lo que había evitado. En ese instante, comprendió que no estaba siendo castigado. Estaba siendo confrontado.
Y esa confrontación, silenciosa pero constante, lo llevó a una conclusión inevitable. Si quería recuperar la paz, no bastaba con esperar que todo volviera a la normalidad. Algo debía cambiar, empezando por él mismo. La pregunta ya no era qué había pasado aquel día, sino qué iba a hacer ahora con lo que había entendido. La decisión no llegó como un impulso repentino, sino como una idea que se negaba a desaparecer. El dueño intentó seguir adelante, convencerse de que el tiempo lo resolvería todo, pero cada día que pasaba hacía más evidente que nada avanzaría mientras aquel episodio siguiera sin cerrarse. No era una cuestión de clientes ni de dinero. Era algo más profundo, una sensación de deuda interior que pedía ser atendida. Comenzó a preguntarse por el hombre que había expulsado sin escuchar. No sabía su nombre ni de dónde venía, solo recordaba su calma, su manera de estar sin exigir nada. Preguntó a los empleados si lo habían vuelto a ver. Uno mencionó que lo había visto cerca de la plaza, sentado en una banca. Otro dijo que lo había visto compartiendo comida en una feria. Esos comentarios, pequeños y dispersos, fueron suficientes para encender una determinación que ya venía gestándose. Salió más temprano de lo habitual y caminó por calles que casi nunca transitaba. Lejos de los locales que conocía, lejos de la comodidad de su rutina. A cada paso, sentía una mezcla de incomodidad y expectativa. No estaba acostumbrado a buscar a nadie. Siempre había sido él quien esperaba ser encontrado. Ahora, esa lógica se invertía. Llegó a la plaza y observó alrededor. Bancas ocupadas, niños jugando, gente pasando sin detenerse. Por un momento pensó que no lo encontraría y sintió alivio y decepción al mismo tiempo. Pero siguió caminando. Preguntó a una mujer mayor, quien señaló hacia una calle cercana. Dijo que un hombre sencillo solía pasar por ahí al caer la tarde. Al doblar la esquina, lo vio. Estaba sentado a la sombra de un árbol, conversando en voz baja con otra persona. No había prisa ni solemnidad en la escena. Era una conversación común, pero había algo distinto en la atmósfera, una tranquilidad que contrastaba con el torbellino interior que el dueño llevaba consigo. Se detuvo a unos pasos de distancia. Dudó. Las palabras que había ensayado se desordenaron en su mente. En ese instante, comprendió que no había forma correcta de acercarse, ni frase perfecta que reparar. Solo podía hacerlo con honestidad. Reunió valor, avanzó un poco más y, sin anunciarse, quedó frente a él. El hombre levantó la mirada y lo reconoció de inmediato, no con sorpresa ni reproche, sino con una atención serena que dejaba espacio para que lo que debía decir, finalmente, pudiera ser dicho. El silencio entre ambos no fue incómodo, fue necesario. El dueño sintió cómo la seguridad que solía acompañarlo se desvanecía, dejando al descubierto algo más honesto. Respiró hondo y habló sin rodeos, sin discursos preparados. Dijo que había ido a pedir perdón, no para justificarse ni para explicar lo ocurrido, sino porque ya no podía cargar con aquello. Reconoció que había actuado desde el miedo, desde la apariencia, y que ese gesto lo había desordenado por dentro. El hombre escuchó sin interrumpir. No cruzó los brazos, no desvió la mirada. Su atención era completa, como si cada palabra tuviera un lugar. Cuando el dueño terminó, no hubo respuesta inmediata. Ese breve silencio no fue rechazo, fue acogida. Luego habló con voz tranquila, sin tono de superioridad. Dijo que la humillación pesa más en quien la ejerce que en quien la recibe, y que el camino de regreso siempre comienza cuando uno reconoce al otro como igual. No hubo promesas ni advertencias. No habló de resultados rápidos ni de recompensas visibles. Habló de coherencia diaria, de decisiones repetidas, de aprender a tratar con dignidad incluso cuando nadie está mirando. Cada frase cayó con precisión, no como una lección impuesta, sino como una dirección clara. El dueño sintió alivio, no euforia. Algo se aflojaba por dentro,
como si una carga antigua encontrara por fin descanso. Se despidieron con sencillez. El hombre se levantó, deseó paz y siguió su camino sin mirar atrás. No pidió pruebas ni esperó confirmación. Confiaba. El dueño se quedó un momento bajo el árbol, asimilando lo dicho. Comprendió que nada volvería a ser igual, no porque todo se resolvería de inmediato, sino porque él ya no era el mismo. De regreso, caminó despacio. Las calles eran las mismas, pero su forma de mirarlas había cambiado. No sentía triunfo ni derrota, sentía responsabilidad. Sabía que el verdadero cambio no se demostraría con palabras, sino con actos constantes. Al llegar al restaurante, se detuvo antes de entrar. Miró el interior en silencio y entendió que el trabajo apenas comenzaba. Entró al restaurante con una calma distinta. No había anuncios ni discursos preparados, solo una decisión clara que necesitaba convertirse en acción. Reunió a los empleados y habló sin elevar la voz. Dijo que algo debía cambiar en la forma de tratar a quienes cruzaban esa puerta, que nadie volvería a ser visto como un estorbo ni como alguien fuera de lugar. No habló de pérdidas ni de culpas, habló de respeto. Algunos escucharon con sorpresa, otros con alivio. No hubo aplausos. No hacía falta. Desde ese día, comenzaron pequeños gestos que antes no existían. El agua se ofrecía sin preguntas. Las miradas se volvían más atentas. Si alguien pedía algo sencillo, se respondía con dignidad, sin comentarios ni gestos incómodos. No se trataba de caridad exhibida, sino de humanidad discreta. El ambiente cambió primero por dentro y solo después empezó a notarse por fuera. Los primeros días fueron extraños. El movimiento no regresó de inmediato y la duda quiso aparecer. Aún así, el dueño se mantuvo firme. Recordaba las palabras escuchadas bajo el árbol y entendía que la coherencia no exige resultados rápidos. Exige constancia. Una tarde, una mujer entró con 2 niños y pidió agua. Se le ofreció sin demora. Luego preguntó si había algo simple para comer. El dueño se acercó y resolvió sin hacer ruido. La gratitud fue silenciosa, pero real. Poco a poco, algunas personas comenzaron a volver. No en masa, no por promociones. Volvían porque se sentían cómodas, aunque no supieran explicar por qué. El clima se volvió más ligero. Los empleados sonreían con naturalidad. El cansancio seguía, pero ya no pesaba igual. Por las noches, el descanso regresó de a poco, acompañado de una paz nueva, construida con decisiones pequeñas y repetidas. El hombre que había provocado todo aquello no volvió a aparecer. No era necesario. Su paso no había sido para vigilar cambios, sino para despertar conciencia. El dueño lo entendía ahora. La transformación verdadera no necesita testigos constantes, solo fidelidad a lo aprendido. Y así, sin grandes anuncios, el lugar comenzó a reorganizarse, no alrededor del éxito inmediato, sino alrededor de algo más sólido, la dignidad compartida. Con el paso de las semanas, el cambio dejó de sentirse forzado y comenzó a volverse natural. El dueño ya no necesitaba recordarse a sí mismo cómo actuar, porque algo dentro de él se había reordenado. Empezó a llegar más temprano, no por obligación, sino por cuidado. Observaba el lugar con otros ojos, atento no solo a las mesas, sino a las personas que entraban con paso inseguro, a quienes hablaban poco, a quienes parecían pedir permiso con la mirada. Los empleados también lo notaron. El tono había cambiado. Las correcciones ya no venían cargadas de impaciencia, sino de claridad. Cuando algo salía mal, se hablaba sin humillar. Ese clima empezó a reflejarse en gestos simples, en una paciencia nueva, en una forma distinta de escuchar. No hubo reglas escritas ni discursos repetidos. El ambiente, poco a poco, fue enseñando.
Algunos clientes comentaban que el lugar se sentía diferente. No sabían explicar por qué, solo decían que ahí se estaba a gusto, que nadie apuraba, que nadie miraba por encima del hombro. Ese comentario se repitió más de una vez, siempre con palabras parecidas. La diferencia no estaba en el menú ni en la decoración. Estaba en la manera de recibir. El dueño entendió entonces que la verdadera restauración no ocurre de golpe. No llega como un premio visible ni como un reconocimiento público. Llega como estabilidad interior. Las cuentas comenzaron a ordenarse sin sobresaltos. No hubo crecimiento exagerado, pero sí equilibrio. Y para quien había estado al borde de perder la paz, eso era suficiente. En algunos momentos difíciles, cuando la antigua lógica intentaba regresar, bastaba recordar aquella escena inicial. No como culpa, sino como referencia. Ese recuerdo funcionaba como freno y como guía. Comprendió que la autoridad verdadera no expulsa, no impone, no necesita elevar la voz. Orienta, sostiene, organiza. Así, sin buscarlo, aquel lugar empezó a convertirse en un espacio donde la gente se sentía vista. Y el hombre que antes había actuado desde el temor, ahora caminaba con una serenidad nueva, sabiendo que el valor de lo que se construye no siempre se mide en resultados inmediatos, sino en la coherencia diaria de cómo se trata a quien se sienta a la mesa. Hubo un día en que el dueño se detuvo frente a una mesa en particular y sintió un ligero nudo en el pecho, no de culpa, sino de memoria. Ese espacio ya no estaba marcado por tensión ni por silencio incómodo. Era solo una mesa más, ocupada ahora por conversaciones tranquilas y gestos sencillos. Entendió entonces que la vida no regresa a su punto anterior, encuentra un rumbo nuevo, más ajustado a lo aprendido en el camino. El restaurante no se llenaba como en otros tiempos, pero tampoco estaba vacío. El movimiento era suficiente para sostener el trabajo, para pagar lo necesario, para continuar sin ansiedad. Y esa estabilidad tenía un sabor distinto, más sereno. Cada persona que entraba dejaba de ser un número o una prisa. Era presencia. Algunos regresaban sin saber explicar por qué. Decían que ahí se sentían bien. Nada más. El dueño comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que alguien evitaba mirar a los ojos, el modo en que otro hablaba en voz baja como si no quisiera molestar. Cuando podía, se acercaba, ofrecía agua, preguntaba si todo estaba bien. No como estrategia, sino como hábito aprendido. La dignidad dejó de ser una idea abstracta y se volvió práctica cotidiana. Los empleados, sin darse cuenta, replicaron ese trato. El ambiente los moldeó. La paciencia aumentó. Los pequeños roces se resolvían sin tensión. Nadie necesitaba demostrar autoridad. La coherencia del lugar hablaba por sí sola. En casa, el cambio también se reflejaba. El dueño escuchaba más, hablaba menos, reconocía errores con mayor facilidad. El descanso se volvió profundo. A veces pensaba en aquel hombre sencillo y comprendía que no necesitaba volver. Su paso había sido suficiente. No había creado dependencia, había despertado conciencia. Y eso era más duradero que cualquier corrección externa. La transformación seguía su curso, silenciosa, constante, como algo que se afirma con el tiempo. Así, el lugar continuó funcionando como tantos otros, con mesas simples y rutina diaria, pero con una diferencia que no se anunciaba en ningún cartel. Quien entraba sentía que no tenía que probar nada para quedarse. Y el dueño, sin buscar reconocimiento, entendió que el verdadero orden no se impone, se vive, un gesto a la vez. Con el tiempo, el dueño comprendió que la transformación no había sido un evento aislado, sino un proceso continuo. Había días tranquilos y otros más exigentes, momentos en los que la duda intentaba volver, especialmente cuando el cansancio apretaba o cuando algo no salía como esperaba. Sin embargo,
Ahora tenía un punto de referencia claro. Cada decisión pasaba por un filtro distinto, uno que no buscaba solo eficiencia, sino coherencia. Algunos clientes nuevos comenzaron a llegar por recomendaciones sencillas. No hablaban de promociones ni de platos especiales. Decían que ahí el trato era distinto, que nadie los hacía sentir fuera de lugar. Personas mayores se sentaban con calma, familias entraban sin prisa, trabajadores encontraban un espacio donde descansar sin tensión. El ambiente se había vuelto más humano, y eso se percibía incluso sin palabras. El dueño ya no necesitaba supervisar cada gesto. Confiaba. Había aprendido que cuando la base es clara, el resto se ordena solo. Los empleados actuaban con naturalidad, no por miedo a una corrección, sino porque el ejemplo se había vuelto constante. La forma de trabajar cambió sin que nadie lo decretara oficialmente. En ciertos momentos, al cerrar el local, el dueño se quedaba unos segundos observando el salón vacío. No sentía nostalgia por lo que había sido antes, sino gratitud por lo que ahora era. Entendía que aquella lección no había llegado para destruir, sino para ajustar el rumbo. Y ese ajuste, aunque silencioso, había sido decisivo. La vida seguía, con sus retos y rutinas. No todo era perfecto ni pretendía serlo. Pero ahora había una dirección clara que sostenía cada paso. El dueño sabía que lo aprendido no era solo para ese lugar, sino para cada espacio que habitara. Porque cuando una persona cambia la forma de mirar al otro, todo alrededor comienza, inevitablemente, a acomodarse. Hubo momentos en los que el dueño recordó con nitidez cómo era antes, no para castigarse, sino para no olvidar. Entendió que el pasado no desaparece, pero pierde fuerza cuando se convierte en aprendizaje. Aquella escena inicial ya no dolía, ahora funcionaba como una brújula silenciosa que lo ayudaba a elegir mejor, incluso cuando nadie observaba. El restaurante siguió su curso natural. No se convirtió en un lugar extraordinario ni en un ejemplo público. Seguía siendo un espacio sencillo, de trabajo diario, de esfuerzo constante. Y precisamente ahí estaba la diferencia. La transformación no había creado algo artificial, había devuelto humanidad a lo cotidiano. Cada saludo, cada vaso de agua, cada gesto de paciencia era una confirmación de ese cambio. Algunas personas entraban solo por unos minutos. Otras se quedaban más tiempo. Nadie era apurado para irse. Nadie sentía que debía justificar su presencia. Ese ambiente se fue consolidando sin ruido, como ocurre con las cosas que se sostienen en convicciones reales y no en apariencias. El dueño observaba todo con atención serena, sin ansiedad por controlar. En casa, la calma también se mantenía. Las conversaciones eran más profundas, las decisiones más conscientes. El descanso dejó de ser una lucha. Comprendió que la paz no llega cuando todo está resuelto, sino cuando uno camina alineado con lo que sabe que es correcto. Esa alineación, una vez aprendida, ya no se negocia. Y así, sin grandes cierres ni escenas finales, la historia continuó abierta. No como un relato extraordinario, sino como una vida que había encontrado un eje distinto. El dueño entendió que la verdadera enseñanza no había sido el impacto del momento, sino la constancia posterior. Porque es ahí, en lo repetido, en lo discreto y en lo cotidiano, donde se confirma si una transformación es real. Con el paso de los meses, el cambio dejó de ser algo que se pensaba y pasó a ser algo que simplemente se vivía. El dueño ya no medía el valor de cada día por la cantidad de mesas ocupadas, sino por la calidad del ambiente que se respiraba. Había aprendido que no todo crecimiento es visible y que muchas veces lo más importante sucede por dentro, donde nadie aplaude ni critica. Algunas personas regresaban con frecuencia. Otras entraban por primera vez y se quedaban más de lo previsto. No era la comida lo que las retenía, sino la sensación de tranquilidad. Allí nadie se sentía observado ni juzgado. Ese clima,
construido sin discursos ni promesas, se volvió la verdadera identidad del lugar. El dueño comprendió que la autoridad auténtica no se ejerce desde la rigidez, sino desde la coherencia. Cuando surgía un problema, se resolvía con diálogo. Cuando alguien cometía un error, se corregía sin desvalorizar. Esa forma de actuar se extendió de manera natural, como si todos hubieran entendido lo esencial sin necesidad de explicaciones. A veces, al final del día, el dueño recordaba aquel encuentro silencioso que había cambiado el rumbo de todo. No lo hacía con culpa ni con nostalgia, sino con gratitud. Entendía que algunas lecciones llegan sin aviso y que solo quien está dispuesto a mirarse de frente puede aprovecharlas. Esa disposición había sido el verdadero punto de quiebre. La vida no se volvió perfecta ni sencilla. Hubo dificultades, días largos, decisiones complejas. Pero ahora existía una base firme que sostenía cada paso. El restaurante seguía abierto, la gente seguía llegando, y el corazón de quien lo dirigía ya no estaba dividido. Caminaba con claridad, sabiendo que cuando se elige tratar al otro con dignidad, el resto encuentra su lugar con el tiempo. Nada terminó con un cierre espectacular ni con palabras memorables dichas en voz alta. No hubo anuncios ni reconocimientos. La historia siguió su curso como lo hacen las cosas verdaderas, sin necesidad de ser explicadas. El restaurante continuó funcionando, con su rutina diaria, sus mesas sencillas y su trabajo constante. Quien entraba no conocía lo ocurrido tiempo atrás, pero percibía algo distinto, un ambiente donde nadie era tratado como sobra, donde cada presencia tenía lugar. El dueño entendió, con el tiempo, que aquella experiencia no había sido sobre perder o recuperar clientes, sino sobre recuperar una forma de mirar. Había aprendido que el verdadero valor no está en lo que se sirve, sino en cómo se recibe al otro. Que la autoridad no expulsa ni humilla, sino que ordena desde el respeto. Esa comprensión se volvió parte de su manera de vivir, no solo de trabajar. Nunca volvió a ver a aquel hombre sencillo. No hizo falta. Su paso había cumplido su propósito. No vino a quedarse ni a supervisar resultados. Vino a provocar conciencia y se fue. Y eso fue suficiente. Porque cuando una lección se asimila de verdad, no necesita repetirse. Quizá esa historia podría ocurrir hoy, en cualquier lugar, en cualquier mesa, con cualquier persona que pide poco y espera mucho más de lo que parece. Tal vez no se trate de reconocer a alguien especial, sino de reconocer la dignidad antes de perderla. De elegir, en cada gesto pequeño, actuar con humanidad, incluso cuando nadie está mirando. Antes de cerrar, detente un momento y piensa en esto. Historias como esta no buscan señalar a nadie. Buscan despertar algo que muchas veces se queda dormido en lo cotidiano. Porque todos, en algún punto, estamos frente a una decisión pequeña que puede cambiar mucho más de lo que imaginamos. Un gesto, una palabra, una forma de mirar al otro. Si esta historia te hizo reflexionar, quédate con nosotros. Aquí no contamos relatos para pasar el tiempo, los contamos para acompañarte. Para invitarte a ver la vida con más calma, más conciencia y más humanidad. Cada historia es una puerta, y siempre hay algo nuevo del otro lado. Si te gustó este contenido, te invitamos a seguir el canal y activar las notificaciones. Así no te perderás las próximas historias que, como esta, se escuchan en silencio pero se quedan dando vueltas por dentro. Déjanos un comentario con lo que más te tocó y compártelo con alguien que creas que necesita escucharlo hoy.